Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a este programa donde vamos desde un punto de vista educativo a hablar de una nueva tesis de inversión. Tenemos con nosotros a Alejandro Muñoz de Equan Capital. Ya sabéis que ya han estado con nosotros hablando de su estilo de inversión, hablando de su filosofía, de su background, de su acercamiento al value investing, de cómo entiende la inversión, inclusive desde un punto de vista empresarial, de private equity, ¿no? Con un sello muy característico. Y ya tuvimos la suerte también de tener a Alejandro Muñoz precisamente hablándonos de una compañía como Allfunds. Y hoy vienes a hablarnos, Alejandro, también de una compañía en la que vosotros tenéis un alto grado de convicción, ¿no? Sí, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Feliz año Feliz y año. muchísimas gracias por darme la oportunidad otra vez de contar a tus oyentes nuestras ideas y nuestras tesis. Pues sí, A Plus es una compañía en la que hemos invertido dos veces, o sea, invertimos después de que saliera a bolsa, se pegó un trastazo tremendo, invertimos y en un año pues la vendimos porque sacamos una rentabilidad del 40 más o menos, esto en el año 2016. Y ahora otra vez hemos tenido la oportunidad de invertir, ha vuelto a unos 6,5, 7, volvió a unos 6,5, 7, invertimos y ahora pues ha vuelto a subir porque le han hecho, como sabéis, estas dos ofertas de compra de dos fondos de private equity. Entonces, bueno, pues nos ha ido bien dos veces. Eh, bueno, es verdad que creo que tiene todavía algo de potencial porque va a haber una mejora de los precios de las OPAs, pero es verdad también que no es lo mismo comprar ahora que ya ha subido que comprar cuando está en mínimos, ¿no? Cuando está en momentos de pánico. O sea que tiene upside, pero bueno, pues un upside a lo mejor más limitado, ¿no? Que nosotros buscamos 40-50% como mínimo y ahora pues a lo mejor estamos hablando de un 15, 20 o un 30% o más, puede ser, pero los fondos al final son muy amarrones, no quieren pagar de más y bueno, pues se van a andar con cuidado. Y luego hay una serie de variables que ahora comentaremos que hacen que sea más difícil valorar a Plus. En concreto es una concesión que tienen muy gorda que hay que renovar ahora en septiembre. Entonces, bueno, eso es una incertidumbre que hace que sea más difícil poner un precio, ¿no? Bueno, Pero pues entonces, como nos has traído una presentación, Alejandro, si te parece, la comparto venga, perfecto, y empezamos a contarnos esta tesis de inversión que tenéis en Equan Capital. muy bien. Pues mira, A Plus es una compañía que se dedica a la certificación, ¿no? Al testing, a la prueba y a la certificación de varios tipos de cosas, ¿no? Eh, Esto es algo necesario porque las personas utilizamos productos de otras empresas y tenemos que estar seguros de que que no tienen riesgos, que funcionan bien y que no van a causar daño a nadie, ¿no? Entonces hay un montón de negocios que tienen que pasar por esta certificación de calidad, ¿no? Desde los barcos, hay una empresa especializada en certificación de barcos que es Bureau Veritas, hasta las bombillas que usas en casa o los paneles solares, los coches tienen que pasar la ITV, es un certificado de calidad, ¿no? De que no vas a ir con un coche que se va a romper y va a causar un accidente. Bueno, hay innumerables áreas en las que no nos imaginamos, pero que hay una tercera empresa controlando la calidad de los productos, ¿no? Y esto es A+. Es un negocio pues muy estable, porque una vez que tienes clientes, los clientes ya se fían de ti, saben que funcionas bien y es muy estable, ¿no? A Plus tiene cuatro divisiones. Una es la de energía e industria, donde bueno, pues certifica proyectos de energía, ¿no? Desde centrales nucleares hasta redes de electricidad o bueno, cosas de petróleo. Tiene otra división que llama laboratorios, que son pues, laboratorios más pequeños donde se llevan productos a probar y ahí trabaja desde el sector aeroespacial hasta la automoción, las baterías, un montón de cosas diferentes. Luego tiene una división que es automoción, que llaman ellos automoción, que son las ITVs, las ITVs que estamos todos obligados a pasar cada cierto tiempo con el coche, pues las gestionan ellos, una parte de las ITVs. Y luego tienen otra división que se llama IDIADA, que es un circuito de pruebas
para homologar coches, ¿no? Y lo tienen con un 20% la Generalitat de Cataluña, y esta es la división que comentaba que está en fase de, pues una concesión que lleva 20 años y expira en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio, como decía, muy estable y recurrente, que genera bastante caja, y entonces tiene potencial de crecimiento porque está metido en muchas megatendencias. Toda la inversión en renovables pues requiere que certifiques la producción de hidrógeno, los coches eléctricos, las baterías, la transición energética. Todo esto requiere pues mucho esfuerzo de certificación. Y luego, por la estabilidad del negocio, pues la estabilidad y la predictibilidad de los cash flows, es fácil hacer M&A, ¿no? Tú puedes pedir dinero prestado para comprar una empresa de certificación porque sabes que va a haber dinero detrás para pagar el préstamo, ¿no? Y entonces, como os decía, pues ha habido 2 ofertas de compra a 9,5 y 9,75, y es previsible que estas ofertas mejoren, ¿no? También, a lo largo de la presentación, voy a explicar cómo hemos hecho nosotros la valoración, porque pensamos que esta compañía vale entre 12 y 16 euros por acción y ahora está a 10, más o menos. Nosotros la compramos, como te digo, en 2016, pues tuvimos suerte, bueno, no suerte, pero ahora explicaré, pues tuvimos mucha decisión en momentos de caída y pudimos comprar un buen precio en la caída de 2016 y luego subió muy rápido. Y ahora, una vez más, pues en la caída que hubo después de la pandemia, no justo esa caída fuerte de la pandemia, sino un año después, empezó a caer y tenía mucha debilidad y volvimos a comprar, ¿no? Y ahora las OPAs pues han hecho que tengamos una rentabilidad buena. Pero aún así pensamos que hay potencial de mejora de estas ofertas, ¿no? Esto, dicho sea de paso, nos pasa muchísimo, ¿no? O sea, que hay ofertas de fondos de capital riesgo que no llegan a nuestro precio objetivo, y yo pienso que no es porque lo estemos calculando mal, es porque si no hay un proceso competitivo entre varios fondos o varios posibles compradores, pues no se alcanza el precio objetivo, porque ellos para qué van a pagar más, ¿no? Cuando ya ven que se la pueden quedar con menos, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces. Yo creo que aquí sí, bueno, aquí seguro que lo va a haber, porque ya lo ha dicho uno de los fondos, que va a subir el precio. La oferta más alta está a 9,75 y ya está cotizando por encima de 10, con lo cual todo el mundo espera que se suba el precio, ¿no? Pero bueno. Alejandro, fíjate, perdona que te interrumpa, pero en las charlas que he tenido con vosotros, y al final en mi experiencia también con fondos, con gestores, con bolsas, me doy cuenta de que muchas de vuestras posiciones están siempre pendientes o sufren, no es la palabra, ¿no? Porque suele ser algo que bueno, por un lado sube el valor del precio, pero por otro lado no deja que se materialice ese precio objetivo que tenéis los gestores, y va a hablar precisamente de OPAs, de fondos y private equity, ¿no? ¿Qué parte piensas que puede ser precisamente porque vosotros, como habéis contado tanto tú como José Antonio cuando habéis estado con nosotros, qué parte piensas que es porque vosotros precisamente invertís también con esa mentalidad que da vuestro background de haber también estado relacionado con private equity y ver una mentalidad empresarial, porque se dan muchas sopas dentro de vuestra cartera, ¿no? Así es. En diciembre nos hicieron 4 OPAs, creo, en la cartera, que es bastante. Y realmente es un poco por lo que dices, tanto José Antonio como yo hemos estado trabajando muchísimos años en banca de inversión y en capital riesgo, en private equity, y estamos acostumbrados a mirar una serie de cosas, ¿no? Que es, en primer lugar, la estabilidad de los cash flows. Nos gusta saber que durante 5, 10, 15 años se va a generar el cash flow porque el negocio es estable, porque hay barreras de entrada, la competencia no es fuerte. Y esto nos viene de cuando analizamos inversiones en las que a lo mejor queríamos financiar con deuda y el banco requiere una estabilidad, si no, no lo puede financiar, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo creo que nos hace un poco diferentes a otros fondos. Bueno, no hay mucha gente que piensa igual, pero nosotros especialmente hacemos énfasis en esta predictibilidad de los cash flows, ¿no? Y entender por qué es, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de la ITV, pues si tú tienes una concesión en una zona y solo hay 2 o 3 más con concesión y todo el mundo tiene que pasar la ITV todos los años o cada 2 años, pues sabes que tienes un mercado que está ahí y los que estén cerca de tu ITV van a ir. Entonces hay una predictibilidad enorme.
Entonces, esto es lo que nos gusta a nosotros, pero claro, le gusta también al private equity porque sabe que puede apalancar esa operación, ¿no? Y lo que nos diferencia completamente del private equity es que nosotros buscamos empresas con poca deuda. Y el private equity lo que hace, bueno, las busca con poca deuda, pero luego las apalanca para no tener que pagar todo el tiempo, ¿no? Claro. Es como cuando compras una casa y pides una hipoteca, pues lo mismo, no pagas todo el precio de la casa, pagas una parte pequeña y eso hace que el retorno, si te sale bien, pues de lo que has puesto sea altísimo, ¿no? Entonces, claro, nuestra cartera es un caldo de cultivo para OPAs muy bueno porque todas tienen el denominador común de esa calidad de los ingresos y de los cash flows y tienen poca deuda, con lo cual el fondo llega vamos, podrían coger nuestra cartera y empezar a ver cuál les conviene más, porque son perfectas para este tipo de operaciones, ¿no? Y para nosotros, pues tiene lo bueno de la calidad, pero con el menor riesgo financiero de estar poco endeudado, ¿no? Entonces, siempre le dais mucha importancia precisamente a eso, a la estabilidad de los cash flow. Y es lo que de las ideas que habéis comentado, yo creo que es precisamente lo que también buscan esos private equity. Sí. Y al final, pues es como si estuviéramos. Al final estamos en los dos lados de la misma moneda, porque si ves Allfunds que hicimos en diciembre, y estuvimos hablando que yo creo que es muy interesante y ahí sí que hay más potencial. Pues es una empresa que la sacó a bolsa un private equity y que es posible que ahora entre otro private equity. Y al final, y ahora es lo mismo, Carlyle fue el que compró a Plus, la sacó a bolsa y ahora parece que otra vez va a volver un private equity. Pero lo que hay que hacer es tener mucho cuidado de cuando estás en el otro lado, porque cuando sacan a bolsa una compañía, la sacan unas valoraciones, y lo vamos a ver ahora también, bueno, y se puede ver ahí en ese gráfico, ¿no? Como salió una valoración altísima, que es lo mismo que pasó en Allfunds, y ahí nunca puedes comprar. O sea, nosotros nunca compramos al private equity porque lo colocan, pues lógicamente, al máximo precio que pueden. Claro. Y luego siempre pues se produce la caída, ¿no? Y se contraen los múltiplos y el mercado pierde interés. Y ahí es donde sí que hay muy buenas oportunidades de volver a hacer un deal parecido al que hizo el private equity, pero en el cotizado, ¿no? Y con unas pocas acciones. Y por eso estamos muy pendientes de este tipo de negocios que luego pueden volver a manos del private equity a través de una OPA, ¿no? Entonces, bueno, como ves ahí, tenemos una valoración que es en la franja verde, que marca ahí en verde, entre 12 y 16, es un rango súper amplio. O sea, nosotros no tenemos, la valoración no es un número, es siempre un rango, pero no debería ser tan amplio como ese porque es muy grande. Pero es que la razón es que, es lo que os decía, que IDIADA, que es un negocio, una concesión muy buena que van a dar para otros 20 años, que ahora está expirando, pues si no la renuevan, pues ese valor se pierde y es el 15% de A+, ¿no? Y si la renuevan vale probablemente más que 16. Entonces, bueno, pues estamos ahí, digo más que 16 porque está yendo muy bien ese negocio. Entonces yo este 16, estas valoraciones las hemos calculado con las magnitudes last 12 months, ¿no? A junio de 2023 y a eso le aplicamos múltiplos, pero es que están yendo bien. Entonces, con el tiempo va a valer más. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de lo ejecutivo, ¿no? De si te quieres quedar con una píldora rápida de lo que pensamos que es A+, pues un negocio estable, un negocio bueno que está en manos del private equity y que ahora hay una oferta de resultado incierto porque hay dos ofertantes y además hay una pieza móvil que es que si IDIADA se consigue o no la renovación, ¿no? Entonces, con esto, pues quería, bueno, no sé si no me voy a detener mucho en esto, pero sí que quería recordar un poco cuál es nuestra filosofía de inversión para ver cómo la hemos cumplido aquí, ¿no? También. Entonces, primero, generación de ideas. Hay dos ideas importantes respecto a la generación de ideas. Una es visitar constantemente empresas, porque no sabes dónde va a estar la oportunidad, y el ver una base de datos, pues no funciona bien. O sea, en las bases de datos muchas cosas se te pasan y hay que ir a ver a las empresas, ¿no? Y la segunda forma muy buena es tener un shortlist, ¿no? Una lista de ideas que ya que conoces, ¿no? Y en este caso, A+, por lo menos en nuestra segunda inversión,
ha sido gracias a eso, porque la teníamos en seguimiento y ya la conocíamos bien, habíamos invertido y en cuanto se puso a caer, bueno, después de la pandemia, porque es que en la pandemia había tantas oportunidades en todas partes que más bien invertimos en nuestra cartera. Pero después de la pandemia, pues estaba ahí en nuestra lista y vimos cómo iba bajando. Entonces, eso yo se lo recomiendo a todo el mundo, que tenga una lista de compañías que le gustan, aunque estén caras, que las siga cada mes y en algún momento siempre, pues alguna va a caer. Y si no es por algo estructural, pues probablemente es una muy buena oportunidad. Luego, respecto a la valoración, nos fijamos, como decías, en la estabilidad de los cash flows, en que el endeudamiento no sea muy alto, porque es lo que te puede hacer que si te equivocas pierdas todo o pierdas una gran cantidad de la inversión y no queremos más de 3 veces EBITDA. Y luego que la valoración sea atractiva, ¿no? O sea, que estemos pagando un múltiplo bajo. Y luego la tercera pata, que es súper importante, y que también lo hemos visto arriba, es lo que permite que invirtamos en momentos bajos de cotización. O sea, no es ni por ser listo ni por nada, es porque hay que cuidar mucho la parte emocional de la inversión. La parte emocional es tener mucha decisión en los momentos en los que todo el mundo vende y el precio está cayendo. Tener muchísima paciencia porque hay que esperar años a que los precios se recuperen. Y luego tener también mucha disciplina en la venta. Entonces, decisión, paciencia, disciplina, son 3 cosas que nosotros pues hemos cuidado mucho y que lo hablamos mucho entre nosotros y intentamos siempre pues no equivocarnos en eso, ¿no? Y aquí en el caso de A+, pues compramos cuando estaba en un momento pues de mucho pesimismo, que el mercado estaba vendiendo. Y eso ha sido, gracias a eso, pues hemos sacado un buen retorno, ¿no? Si ves el gráfico, o sea, la misma compañía, fíjate las oscilaciones que ha tenido, ¿no? Entonces, para comprar en este momento hay que tener mucha decisión o en el momento de caída, decisión y luego paciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo porque como la estructura de la presentación sigue estas ideas, pues para darle marco, ¿no?, a todo. Un poco la historia de A+, no me voy a detener mucho, pero básicamente es una empresa que creó Aguas de Barcelona, que luego entraron en el accionariado Fenosa y Caja Madrid, y en el año 2008 se la vendieron a Carlyle, que es un private equity, y bueno, durante toda la historia de A+, ha habido mucho M&A, por las razones que os decía, es una plataforma de M&A, pero Carlyle le pegó un acelerón enorme, ¿no? La sacó a bolsa no lo veo ahí, pero creo que eran 14 euros por acción, y luego pues ha caído, ya te digo, hasta 6 varias veces, ¿no? Ahora mismo, durante todo ese tiempo, la compañía ha seguido haciendo operaciones de M&A, es una parte de su plan estratégico muy relevante. Creo que en los últimos años ha aportado más de 200 millones de ventas, o sea que es un 10% de las ventas actuales en los últimos 3 años por M&A. Y ahora tenemos la OPA nueva que probablemente pues, se resuelva en los próximos meses, ¿no? ¿Por qué es buena? ¿Por qué hay estabilidad de cash flows aquí, no? Entonces, hay dos razones. Una es en el negocio de laboratorios y de prueba. Veis ahí en el gráfico que un porcentaje muy alto de los mayores clientes lleva más de 10 años trabajando con la empresa. Porque cuando tienes que hacer las pruebas de tu central eléctrica, central nuclear, de tus sistemas de almacenamiento de petróleo, si funciona, pues sigues con ellos. Porque es un coste pequeño, relativamente pequeño para tu negocio, y si la empresa está dando buen servicio, pues se sigue con ella, ¿no? Eso es muy estable. Entonces, y la otra razón es en el otro negocio es lo que ya he comentado en las ITVs, que cuando tienes una concesión de una ITV, pues la gente tiene que pasar la ITV y tienes una demanda estable siempre, ¿no? Entonces es un negocio súper estable. Pero también es un negocio que tiene muchísima capacidad de crecimiento, porque, como también decía, hay una serie de tendencias ahora mismo, aparte de todas las necesidades que hay ya de por sí en el mercado, pues hay unas tendencias en las que A+ está muy, muy metida, ¿no? Toda la inversión en renovables, pues A+ compró una compañía que se dedica a hacer certificación de renovables y es un negocio en el que va muy bien, ¿no? Sistemas de hidrógeno, pues también hay que certificar que no hay agujeros en los depósitos y se explotan, ¿no?
La infraestructura energética, desde siempre, Applus ha sido muy fuerte. Ellos tienen muchísima presencia en la certificación de redes de gas. O sea, los tubos que antes de instalarlos hay que estar seguro de que no tienen grietas, ¿no? Entonces, tienen que ir al sitio donde se está instalando con una maquinaria de rayos X, normalmente, que establece pues, que están bien los tubos, ¿no? Para antes de ponerlos. Y ahí, pues, esa infraestructura también hace falta para toda la transición energética. Luego, en la transición al vehículo eléctrico y a los vehículos autónomos, pues hay que hacer muchísimas pruebas que están haciendo en IDIADA ahora mismo, en el circuito de pruebas, ¿no? Hay que ver las baterías, eso lo hace la división de laboratorio, que estén bien, que no se quemen, que no exploten. En ciberseguridad también tiene una división muy fuerte, ha estado comprando compañías. Por ejemplo, ellos ven los chips del pasaporte español, ven que cumple, pues tienen hackers para ver que no se puede reventar, ¿no? O también llevan los sistemas de pago de Visa y de pues, comprobar que no se puede forzar, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de tendencias que también están aportando mucho crecimiento orgánico, aparte de M&A, ¿no? Y en M&A, eso es lo que os decía, 192 millones de ventas han comprado desde 2020 hasta, bueno, esto es hasta 2021, 22, que se hizo el Capital Markets Day, se quedó comprando y entonces, bueno, pues es que esto aporta mucho valor, aporta valor porque lo financian con deuda que tiene un coste de capital, pues ahora un poco más alto, pero entre 3-4%, y esto tiene un roce pues muy alto, del 15-20% muchas veces, ¿no? Entonces, genera valor la M&A. O sea, M&A, tanto José Antonio y yo hemos trabajado en M&A y hemos visto que no siempre crea valor el M&A, pero yo creo que en este caso sí, cuando se sabe utilizar este concepto de plataforma de adquisición en proyectos que dan buen retorno y que financias con deuda, pues aquí está creando mucho valor, desde luego, ¿no? Y por eso le gusta el private equity, o sea, no solo por la estabilidad, sino porque pueden utilizarlo de plataforma de money, ¿no? Y aquí en esta lámina lo que os quería mostrar es que sigue habiendo muchísimas oportunidades de money. Hay 3 empresas muy grandes que son Eurofins, 3 o 4, Eurofins, SGS, Intertech y Bureau Veritas. Luego hay alguna no cotizada como TÜV Rheinland, que es alemana, pero luego muchísimas pequeñas que hacen, pues tienen su laboratorio o tienen su negocio de certificación en un nicho. Entonces hay una posibilidad enorme todavía de crecer por adquisiciones y como veis ahí, pues Applus tiene una cuota del 1%, ¿no? O sea, aquí se puede tener en cuenta el mercado outsourced, que dicen, o todo el mercado, porque una empresa puede hacer su propia certificación, puede tener su equipo de pruebas para asegurarse que todo está bien. Solo una parte del mercado está gestionado por terceros, pero si tienes en cuenta todo el mercado, Applus tiene el 1% y si tienes en cuenta solo el outsource, pues tiene el 2%. Pero vamos, que hay unas posibilidades enormes de crecimiento y vamos, no solo Applus, es que todos han estado comprando compañías de certificación, ¿no? O sea, no se ha acabado la tendencia, no es que esté ya todo consolidado y como en otros negocios, ¿no? Pues veíamos en Allfunds, ahí sí que había una gran consolidación ya. Todavía se pueden hacer cosas, pero está muy consolidado. Entonces, solo entre los grandes pueden hacer algo, pero aquí hay camino para hacer muchísimo. Eurofin, fíjate Alejandro, que Eurofin es una compañía que alguna vez hemos hablado en Locos de Wall Street, es una compañía que ha tenido históricamente unos retornos muy buenos, un modelo de negocio muy rentable. Es muy buena Eurofins. Eurofins está más dedicada hace un poco de todo, pero es más temas de biomédicos, ¿no? y biológicos. Entonces tienen un montón de laboratorios de pruebas pues, de paternidad, de pruebas del COVID, y cotiza más cara que las demás, ¿no? Porque yo creo que es un modelo pues muy escalable y que ha crecido muchísimo. Entonces es un negocio buenísimo. En general todas tienen unos roces, unos retornos de capital bastante buenos. Bueno, pues al final
tú tienes tu laboratorio, en el momento en que lo llenas, pues tus costes son más o menos fijos y lo vas llenando de gente que viene eso te sube el retorno una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues Eurofins es una de las grandes, como te decía, Bureau Veritas, Intertek, SGS. Y A Plus, pues no es de las grandes, o sea, es una, bueno, no es mediana, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quería es entrar un poco en las divisiones, que ya más o menos he comentado por encima, pero por ver el detalle, como veis ahí, la división de energía tiene unos márgenes más bajos, el circulito de arriba son los ingresos, que no lo he puesto, perdón, y el de abajo es el beneficio operativo. Entonces, claro, los ingresos de energía e industria pues son más de la mitad, pero sin embargo, en cuanto a beneficio operativo, como tiene menos márgenes, pues es solo un tercio, ¿no? Y las ITVs, por el contrario, pues que tenían una menor cuota de ventas, pues tienen bastante peso en beneficio y Diada también es muy rentable y laboratorios también, ¿no? Entonces, estas son las 4 divisiones de las que voy a hablar un poquito. Entonces, empezamos por... Ay, me parece que he pasado una sin querer. Por la división de energía, ¿no? Que energía e industria, que la mitad de esta división es oil and gas, ¿no? Y eso es algo de lo que se han querido salir siempre, bueno, siempre no, con el último ciclo de petróleo, porque claro, se dejó de invertir en CAPEX completamente, en CAPEX para exploración de petróleo y para el sector ese, pues dejó de invertir y ellos tuvieron un sufrimiento muy grande, ¿no? La parte de OPEX, pues el mantenimiento de las plataformas, el mantenimiento de los sistemas de oil and gas, eso sí que ha generado una demanda más estable, ¿no? Pero en lo otro han sufrido bastante. Y esto representaba pues prácticamente toda esta división antes, pero ahora se está haciendo cada vez más pequeña. Todos los servicios de renovables están creciendo a un ritmo muy alto. Entonces, la certificación de los fotovoltaicos, de los parques fotovoltaicos, de los parques eólicos, de los sistemas de almacenamiento, eso está creciendo muchísimo y ahí tienen mucho trabajo que hacer. También hacen certificación de carreteras, puentes, pues que el puente está bien hecho, tienen que llevar camiones ahí que pesan cada uno todos cargados con cemento para demostrar que aguantan el peso que haga falta. Y ahí también tienen mucho trabajo y también certifican redes, pues las redes de red eléctrica, las centrales nucleares, trabajan mucho con Cobra, con ACS y con empresas de construcción. Entonces, esto es un negocio que tiene un margen más pequeño, que como veis ahí tampoco ha crecido muchísimo, pero en parte es porque la parte de petróleo ha ido perdiendo peso, ha ido decreciendo. Entonces, todo el resto ha tenido que compensar lo que no crecía oil and gas, ¿no? ¿Qué más? Luego, el negocio de ITVs es un negocio, tradicionalmente ha sido el negocio de A+, tiene concesiones en España, que representa el 38% de sus concesiones. Luego Irlanda es un país con mucho peso, es una concesión importantísima. Y luego está ahora consiguiendo contratos nuevos en Oriente Medio. Ha conseguido un contrato muy gordo en Arabia Saudí y en Kuwait y en Emiratos. Pues ven que tiene experiencia y le han dado estos contratos que son bastante buenos, ¿no? Y bueno, pues aquí hay dos modelos. Está el modelo regulado, que es el modelo en el que a ti te dan la concesión y tú pues gestionas esas estaciones de ITV y en esa zona estás tú solo, entonces pues tienes unos ingresos muy buenos, tienes unas tarifas máximas, con lo cual, bueno, pues esas tarifas máximas al final se convierten en los precios de venta y es súper rentable, ¿no? Súper rentable, unos márgenes muy altos, muy estables, como veis ahí. Ellos dicen que en el modelo no regulado, como por ejemplo en Madrid está liberalizado y no hay que tener una concesión de ITV para abrir un taller. También son buenos los márgenes, dicen. Yo entiendo que es así, aunque en Suecia pues han entrado comprando Besikta y creo que luego pues no ha sido tan buena la experiencia, ¿no? Pero bueno, es un negocio, como os digo,
pues que está regulado. Galicia acaban de renovar. Galicia lo compraron a través de una empresa que se llama Finisterre, Inversiones Finisterre, que tenía Costa Rica y Galicia con un minoritario. Y el año pasado, pues, o en 2022 lo renovaron hasta 10 años más, pero sin embargo perdieron Costa Rica. Entonces, bueno, el riesgo aquí en lo regulado es que, bueno, va muy bien mientras tienes la concesión, pero luego a veces se acaba y no la puedes renovar, ¿no? O en el proceso de renovación pierdes plumas. En Irlanda, por ejemplo, pues la han renovado, pero han tenido que bajar precios, ¿no? Y en Galicia también la han renovado, pero han estado 2 años bajando las tarifas, ¿no? Al 1,5 cada año. Que no es una bajada muy fuerte, pero en un contexto de inflación, pues sí que es una bajada, bueno, considerable, ¿no? Entonces, bueno, y luego han vendido Estados Unidos y Finlandia, donde tenía una rentabilidad baja, y no tienen muchas renovaciones hasta 2027. O sea, tenemos ahora unos años de tranquilidad en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ese es el negocio ITV. Es un negocio que pesa muchísimo en A+. Como veis ahí, pues eso, el 35% del beneficio, pero que es muy estable, ¿no? Y luego está Idiada, ¿no? Idiada, pues aquí una imagen vale más que 1000 palabras. Es una imagen del cielo, del circuito de pruebas que tienen. Y aquí se hacen todo tipo de pruebas para homologar coches. Pruebas de velocidad, pruebas de vibración, pruebas de cumplimiento con las normas electromagnéticas y de frenada, y se prueban las ruedas, y se simula el invierno, se simula el verano, se simula condiciones extremas. Y contratan con los fabricantes antes de hacer la homologación en Europa, ¿no? Que tienen que pasar una serie de pruebas. Es un negocio que está muy bien, que está yendo fenomenal. Es verdad que este año ha tenido un contrato extraordinario con un fabricante asiático, que no sabemos cuál es, pero pues puede ser Hyundai o bueno, no sabemos quién es. Y eso pues puede que en la segunda mitad se debilite un poco, pero la evolución de Idiada ha sido excepcional, ¿no? Entonces, pues claro, ahora llega la renovación y es una situación difícil, ¿no? No parece que haya muchos competidores para este proceso de renovación, ¿no? La Generalitat está muy contenta con A+, y se lo querrían dar a ellos. Pero bueno, podría venir TÜV Rheinland, ¿no? TÜV Rheinland es el operador alemán de certificación de automóviles y tiene también circuitos de este tipo en Alemania y en otros sitios. Podría estar interesado, ¿no? Pero bueno, en principio lo más probable es que se renueve, porque está todo el mundo quiere que sea así, ¿no? La Generalitat, A+. Entonces, bueno, pues bueno, hay un riesgo, pero puede ser. Lo más probable es que se renueve, ¿no? Yo no le daría una probabilidad, pero creo que es lo más probable, ¿no? Y luego finalmente está el negocio de laboratorios, que son laboratorios pues que prueban, por ejemplo, los aviones, ponen unos sensores en las estructuras antes de sacarlos a volar, y con muchos sensores prueban pues que la estructura es sólida, que los materiales resisten. En los automóviles pues prueban que la seguridad eléctrica, utilizan robots para probar todo tipo de cosas, ¿no? La vibración, ciberseguridad, como os comentaba antes, pues prueban la seguridad de los sistemas de pago, de las redes de ordenadores, del chip del pasaporte, la resistencia de materiales, ¿no? Ven la resistencia al fuego. Bueno, pues son muchas cosas muy diversas, pero que hay que tener un laboratorio para hacer estas pruebas, ¿no? Y veis que esto sí que ha crecido muchísimo, tiene una evolución muy buena, están haciendo M&A, pero también está creciendo de forma orgánica, ¿no? Y los márgenes están también mejorando. Entonces, un poco esto es el negocio de la compañía, y los resultados, pues, como veis ahí, pues son buenos, van creciendo. Tuvieron en la pandemia una caída de ventas del 10-12%, pero luego se han recuperado bien. Este año ha aflojado el ritmo de crecimiento un poco porque han perdido estas concesiones de Costa Rica y Alicante en ITVs, pero es algo que, bueno, y han vendido también Finlandia en ITVs y Estados Unidos, y también el negocio de Estados Unidos de CAPEX de Oil and Gas. Entonces, bueno, eso ha ralentizado un poquito el crecimiento de ventas, pero sigue muy bien, ¿no?
Los márgenes también se han recuperado, están yendo pues al objetivo de 11% de EBIT, y la generación de caja es muy alta. Aquí la generación de caja es un poco menos de lo que podría parecer, pero en parte es porque nosotros quitamos en el Free Cash Flow, quitamos, por supuesto, los rentals, ¿no?, de IFRS, que hay que ponerse a bucear un poco en el cash flow. Quitamos los minoritarios. En algunas de las compañías en las que está invertida A+, pues tiene un 80%, y cuando esas compañías pagan dividendo, pues a A+ solo le llega el 80%, el 20% restante se lo lleva el minoritario, ¿no? Entonces eso hay que ajustarlo, y bueno, pues al final está generando 100 millones de free cash flow después de CAPEX, y sin working capital, ¿no? Y como veis, la deuda pues está por debajo del 3%, que es, salvo en la pandemia, que se les fue un poco por el EBITDA que cayó, pero está por debajo del 3%, y es una compañía que aguanta perfectamente ese nivel de endeudamiento, ¿no? Luego, para explicar un poco cómo hemos llegado a nuestra valoración, quería recordar los múltiplos a los que están cotizando las compañías comparables. Como veis ahí, pues están en el entorno de, quitando Eurofins, que quizás está un poco cara, pero porque está en un nicho un poco distinto, las demás están entre 14 y 17 veces EBIT, ¿no? Entonces, claro, yo voy a valorar en la suma de partes que hacemos, pues entre 12 y 14 veces, que es en el rango más bajo de todos los múltiplos que hay aquí, ¿vale? Pero yo creo que es bastante conservador, ¿no? Y esto, volviendo un poco a la idea que decía antes, que a veces las OPAs no llegan a nuestro precio objetivo, pero no es porque estemos haciéndolo mal, es porque realmente, pues que claro, si no hay necesidad, pues no se paga de más, evidentemente. Y bueno, pues aquí en la valoración hacemos dos valoraciones. Una sin incluir IDIADA, o sea, si IDIADA se perdiera, es la valoración de abajo, y al hacer una suma de partes, pues a cada división multiplicamos el beneficio operativo de los últimos 12 meses por un múltiplo, que está entre 12 y 14. Y si IDIADA pues se pierde, pues eso no aporta nada de valor. Quitamos la deuda con minoritarios y nos queda eso, 12. Y si no se pierde IDIADA, pues que pensamos que puede valer 12 veces EBIT, pues añade 500 millones de valor, ¿no?, al proyecto. Entonces, así es como llegamos a esta conclusión. Y luego, finalmente, lo que quería es un poco hablar de lo que ha pasado con la OPA, con las dos OPAs. Primero, Manzana Bitco, que es el vehículo de Apolo, lanzó una OPA a 9,5, y después, al poco tiempo, pues iSquared lanzó otra, ¿no?, con Amber. Entonces, esto está tardando muchísimo, pero es que hay un montón de autorizaciones que hay que obtener, ¿no? Entonces, hay autorizaciones antitrust de organismos de la competencia que quieren revisar que no estás creando una posición de dominio, ¿no? Y entonces ya, pues, al menos la OPA de Apolo ha obtenido la autorización de todas esas banderas que he puesto ahí en la parte de arriba, y tienen pendiente, en la última comunicación al menos, Arabia Saudí y China, ¿no? Y están esperando a que China les diga que presenten la documentación, pero hasta que no lo diga el gobierno no lo tienen que hacer. Y han conseguido ya, pues, los de la Unión Europea. Las dos OPAs han conseguido la autorización de antitrust de la Unión Europea, ¿no? Y de Brasil y de Chile. Luego hay que conseguir autorizaciones de inversiones extranjeras, que aquí, cuando llegó la pandemia, metimos una regulación en la que los gobiernos tienen que autorizar, por lo menos en España, cuando un extranjero invierte, ¿no? Y esto es un lío tremendo. O sea, puede tener sentido en algún caso, pero bueno, luego tenemos ahí a Arabia Saudí invirtiendo en Telefónica, ¿no? Que no sé cómo se nos eso iba a decir. Qué subterfugio habrán usado, ¿no? Claro, no sé cómo habrá sido, pero a lo mejor por el porcentaje que han comprado. Pero bueno, el caso es que también hay que obtener esa autorización, y han conseguido la de España hace poco. La de Apolo ha conseguido eso. Inglaterra ha dicho que no les importa. Italia también ha dicho que no hay problema, y Francia es la que está esperando a contestar en la última comunicación, ¿no?
Y luego también hay que tener autorización de algunas partes que tienen contratos con la compañía, porque hay cláusulas de change of control. Entonces, si la Generalitat tiene una cláusula de change of control en IDIADA y le permite recuperar la concesión solo por eso, o Irlanda, que tiene un peso muy importante en las ITVs de Irlanda, si hay una cláusula, que probablemente la hay, por eso hay que preguntarles, de change of control, pues hay que preguntarlo. Y los dos han dicho que no tienen problema con la operación, con lo cual eso también se ha conseguido. Y ya pues solo queda pues unas poquitas autorizaciones de China, Arabia Saudí y Francia. La más gorda es la Unión Europea, que ha aprobado las dos. Luego la autorización española de inversión extranjera, que ha aprobado la de Apolo. Y cuando ya esté todo, pues la CNMV revisará y verá si la OPA cumple los requisitos. Va a aprobar primero la de Apolo, si es que la aprueba, y después tendrá que ponerse a mirar la de iSquared, ¿no? Y ahí es donde, cuando llegue ese momento, es cuando veremos si hay subidas o no de precio, ¿no? Claro, están esperando, no van a ponerse ahora a subir el precio, cuando todavía no está aprobada, ¿no? Será cuando se aprueben, cuando empiece a haber si es que la hay, una posible guerra de precios, y pues todavía queda. Yo creo que todavía queda un poco, pero vamos, ya estamos cerca. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista del inversor, pues esto está ya a 10 euros por acción, y no sabemos hasta cuándo puede llegar. O sea, yo creo que si se alarga mucho, claro, y llegamos a septiembre de 2024 y ya se sabe con certeza lo que pasa con IDIADA, pues a lo mejor el precio va a ser más alto, pero yo me temo que no va a ser así, que va a ser antes, porque los fondos igual, pues de alguna manera saben o intuyen que se va a renovar, vete a saber, y asumen ese riesgo. O a lo mejor no lo asumen, pero tampoco lo pagan, ¿no? Entonces, si viene, pues a más. Pero bueno, yo creo que más de 12 no van a pagar, ¿no? O sea, vamos, en ningún caso. Pero no sé, porque muchas veces hemos visto aquí guerras de... Y luego también está la posibilidad de que entre un industrial, que eso no se ha hablado nada, pero al final hay algunos a los que les vendría muy bien. O sea, no sé si tiene sentido, porque no les conozco bien a esos competidores. TÜV Rheinland tiene un negocio muy parecido. Tiene un negocio de ITVs, en España está presente, tiene un negocio de circuitos y de certificación, y tiene laboratorios, con lo cual hay una cierta complementariedad, ¿no? Pero es una compañía no cotizada de la que se sabe poco, ¿no? Entonces, bueno, pues podría venir, pero a lo mejor tendría otra vez que empezar el proceso de autorizaciones y se alargaría esto, vamos, hasta no sé cuándo, ¿no? Pero la verdad es que se hace pesado, ¿no? Tanta autorización de tanto gobierno, pues lo está ralentizando muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, ya para terminar, ahora sí, un resumen de los posibles riesgos que tiene esta inversión. Lo que hemos hecho de la concesión de IDIADA, la pérdida de las concesiones de ITV, en algunos casos, que normalmente ha renovado casi todo, pero que las puede perder. La desregulación de las ITV, o sea, hace un año así, sacó la Generalitat un documento en el que decía que había que cambiar algunas cosas porque era poco competitivo el mercado de ITVs en Cataluña, y es que no es que sea poco competitivo, es que está completamente regulado y no funciona bien, yo creo. Y luego, pues el endeudamiento, que para nosotros es un poco más alto de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, que con la estabilidad que tiene este negocio se puede soportar perfectamente. Y finalmente la inversión en oil and gas, ¿no? Que es la mitad de la división de energía y que en el pasado pues ha tenido debilidad, ¿no? Aunque ahora, bueno, está yendo mejor. Entonces, al final, pues esta inversión para nosotros es un negocio muy sólido, que tiene capacidad de crecer, que hay unas megatendencias que son buenas oportunidades para la empresa, que hay una posible creación adicional de valor como plataforma de money, tiene poca deuda y es posible que mejore el precio de la OPA y haya algo que ganar, ¿no? Con relativamente poco riesgo porque a lo mejor no va a bajar más, ¿no? O sea que, bueno, es una compañía que está muy bien.
Ujú. Alejandro, qué escenario tenéis vosotros planteado en función de lo que pase por la OPA? Es decir, ¿tenéis como una especie de árbol de decisión de, oye, si no sale, nos salimos, si sale, esperamos? Sí, O no, vosotros en estas valoraciones, aunque no saliera la OPA o las OPAs, bueno, al final tiene que ser una, ¿no? Obviamente, ¿no? no. Estáis tranquilos mientras la valoración y no cambie Sí, los fundamentos de la compañía. sí. A ver, nosotros teníamos bastante peso en A Plus cuando compramos, porque fuimos comprando durante 18 meses. Iba bajando y nosotros íbamos comprando y al final acabamos con bastante peso. Y cuando llegó la OPA, pues ya nos pasamos del 5 o 6% y lo que hemos hecho ha sido ir vendiendo poco a poco. Hemos vendido un poco porque también hay que ver lo que hay en las otras alternativas que tenemos. Y si ya se ha realizado parte de la plusvalía y queda a lo mejor un 20% de subida, pero estamos encontrando oportunidades. Pues, Claro. pues mira, por ejemplo, TFS Furniture, que hemos estado comprando también bastante el año pasado, pues claro, es que tenía un potencial de doblar o triplicar, ¿no? O la misma Orphans que estuvimos viendo el otro día. Entonces, pues hemos ido vendiendo y hemos ido reinvirtiendo en otras alternativas, pero mantenemos una posición porque creo que sí que va a haber esta mejora de la OPA. Entonces, si hay una mejora y hay una guerra de OPAs, pues ya esperaremos con lo que tenemos, esperaremos hasta que se resuelva, hasta que uno se retire. Eh, y luego, si no hubiera ninguna OPA, imagínate que hubiera la posibilidad, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, cuando se quiere jugar un poco el arbitraje del precio de la OPA, tienes que hacerlo en un activo en el que sepas que en el momento en que entras está a una valoración en la que tú puedes estar y mantener tu posición aunque no haya OPA. Porque si no, sí que tienes el riesgo de que si entras sobrecalentado con el precio por encima de su valor solo jugando a que las sopas mejoren más, pues te arriesgas a que de repente pase cualquier cosa en el mercado, las sopas se abandonen y te pegas una buena, ¿no? Entonces, y yo creo que eso se cumple, ¿no? Se cumple el requisito de que está a una valoración pues atractiva, ¿no? Y si se recupera, si Diada no se pierde, realmente tiene potencial. Entonces, yo creo que la mantendríamos, desde luego. O sea, a este precio la mantendríamos, sin ninguna duda. O sea, si Ujú. hubiera una OPA, bajaría, ¿eh? O sea, estoy seguro que si se retiraran por alguna razón, que ahora no me imagino, pero si se retiraran las dos ofertas, todo puede pasar en el mercado, ¿eh? Porque puede haber una crisis o una condición que cambie o que no se apruebe en China, por ejemplo, y se cae el mercado y entonces todo el mundo se quiere salir. Pues si eso fuera así, nosotros bajaría y probablemente compraríamos más. O sea, eso es lo que creo que haríamos. Muy bien, pues Alejandro, yo creo que ha quedado una tesis muy interesante, sobre todo desde un punto de vista de situaciones que también interesan al inversor y al seguidor de Locos de Wall Street, que es todo el tema de OPAs. Yo creo que el tema de OPAs es un tema que los seguidores y los inversores están acostumbrados a que de vez en cuando pasen en sus acciones, pero ha quedado también muy ilustrado cómo vosotros, oye, también jugáis esas situaciones que se dan. Me ha gustado mucho el planteamiento que habéis dicho de, oye, que hay que tener cuidado con lo que puede pasar porque puede haber una caída, inclusive si al final no llegan a término. Y por mi parte, solamente queda daros las gracias e invitaros siempre que queráis porque son tesis muy interesantes de compañías que además lo que me gusta también es que son compañías que no siempre entran dentro de ser las clásicas que hablamos en el canal, ¿no? Las Microsoft, las Apple o también un sector que gusta mucho como puede ser el oil and gas, etcétera, etcétera, dentro de nuestros seguidores. Oye, hablamos de compañías con muy buenos fundamentales, con mucha previsibles en sus ingresos, que no me salía, y desde luego compañías muy, muy interesantes. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio. A mí me encanta compartir nuestras ideas con tus oyentes y contigo. Es súper agradable y cuando quieras repetimos pronto, si te parece. Por mí Tenemos un y por todos montón. los
Sí, por todos los seguidores. Oye, estas compañías que formen parte de vuestra cartera y en un ejercicio de pedagogía queráis venir por aquí a contárnosla y también para que sirva para también vuestros inversores que vean de primera mano, oye, cuál es vuestro proceso, cuál es vuestra mentalidad de adquirir negocios más que ticker, ¿no? Se ve cómo analizáis todos los puntos de vista y sois socios al final de un negocio, que es la mentalidad de Value Investing. Oye, pues por nosotros siempre tenéis las puertas abiertas. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Antonio. Que pases buena tarde. Y muchas gracias también a todos los seguidores de Locos de Wall Street. Y ya sabéis que podéis apoyar al canal con vuestros likes y vuestras suscripciones. Dejar en comentarios si queréis, incluso posibles empresas que tengáis en el radar que pueden estar en la cartera o que están en la cartera de Equant Capital. Y pues, cuando las agendas lo permiten, oye, hablamos con Alejandro y con José Antonio. Y si pueden contárnosla, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.